Bueno, parece que finalmente nuestro compañero Ali Salem está con nosotros. Buenas noches, Ali Salem. Buenas noches, Safía. Es un placer contar con todos ustedes en un programa más, o mejor dicho, un nuevo programa de lo que es nuestro Sáhara Occidental Radio Revolución, que es Voces al Frente. En este programa contamos, como siempre, como ya viene siendo costumbre, con nuestra compañera Safía Ahmed y ahora mismo incorporado el señor Ali Salem Iselmo, periodista y escritor, autor de varias obras, incluyendo Añoranza, Publisher, Hay un gritando lo que se siente, entre otros libros y poemarios que abordan la realidad y cultura saharaui. Miembro de la Generación de la Amistad. Bueno, Safia Ahmed, para quien no lo recuerde, es licenciada en Derecho, ha trabajado en la UNMS y en la MINURSO, y un servidor, pues bueno, podríamos decir que soy un comunicador y activista saharaui, que escribo también en algún medio, como es Nueva Revolución. Y bueno, en este primer programa, antes de nada, le quiero dar paso a nuestros compañeros. Buenas noches, Ali Salem. Buenas noches, Héctor. Un placer contar contigo en este primer programa. Cuéntanos un poco sobre ti, preséntate, que los oyentes te puedan conocer. Bueno, antes de todo, buenas noches a todos los que nos estáis oyendo en estos momentos. Y nada, yo soy saharaui, nacido en la ciudad de Dakhla. Me llamo Ali Salem Iselmo. Nací en 1970, cuando aquello era una provincia española. Y a partir de los 8 años, pues me exilié como la mayoría de los saharauis en los campamentos saharauis al sur de la ciudad de Tinduf. Y a partir de ahí, pues he tenido un periplo bastante largo en mi vida. A partir de los 12 años, pues me marché a Cuba a estudiar allí y volví después a los 25 años licenciado en periodismo. Y entonces empecé a trabajar en la Radio Nacional Saharaui. Trabajé unos cuantos años como redactor, como locutor y como traductor en los servicios informativos de la Radio Nacional del Sahara. Y luego en el año 2000 vine aquí y empecé también a trabajar un poco como traductor con algunas universidades y empecé también a escribir y luego me integré en un grupo de escritores saharauis que están en el exilio, la conocida Generación de la Amistad Saharaui. Y entonces, a partir de ahí, pues inicié un poco todo el trabajo en el tema, digamos, de la literatura, del periodismo y nada. Y mis principales aportes, digamos, en este campo han sido los libros que he publicado, que Héctor ha citado alguno. No obstante, yo he escrito varios libros en solitario, como el libro Un beduino en el Caribe, publicado por la Asociación de Amigos del Sáhara de Mudraiga, también traducido al euskera por la editorial Erroa, de aquí del País Vasco. Luego escribí también La luz de cuatro velas en el Sáhara, que es un libro de cuentos editado por la editorial ONAfrica en Barcelona. Y mi último libro es Amor en la vía del Mar Blanco, que es una novela inspirada también en el Sáhara, inspirada en el exilio, inspirada, en fin, en todo el drama que se ha vivido a lo largo de estos 50 años. Luego suelo colaborar con algunos medios, como el periódico Gara en el País Vasco, con el que tengo muchos artículos, también con el digital El Independiente, y luego también he publicado varias cartas de opinión sobre el tema del Sáhara en el periódico El País. Y luego he traducido con la Universidad del País Vasco varios libros de etnografía, antropología, dedicados a los modos de vida antiguos en el Sáhara Occidental y los modos de vida nómadas que prevalecieron hasta, desgraciadamente, la ocupación marroquí en el año 75 del territorio del Sáhara Occidental.
Y esto es lo que os puedo comentar en resumidas palabras. Gracias. A ti, Ali Salem, es un placer contar contigo y bueno, iremos poco a poco acoplándonos. Al final, al meter nuevas piezas en en los motores, pues es un poco complicado al principio, pero luego ya iremos rodando. Y bueno, también me gustaría que antes de empezar a hablar de noticias y de diferentes cosas, intervenga la compañía Safía. Buenas noches, Safía. Hola, buenas noches. Ante todo, me gustaría saludarles a todos y saludar al doctor Jabbar, que es argelino, es nuestro amigo y hermano que siempre está con nosotros. Tal vez no habla español. سلم عليك الدكتور جبار. شكرا على حضورك معنا. وهنيا يعني للشعب البطل الجزائري على يعني هذا الفوز العظيم اللي هو كان اختيار عظيم بالنسبة يعني للقارة الأفريقية، باش يعني يعم فيه السلام وتعم فيه العدالة. وجزاك الله خير على حضورك معنا. هذا إسباسيو باللغة الإسبانية، لكن مفتوح يعني باللغة كاملة، بالعربية وبالفرنسية والإنجليزية، لأن دائما معنا مترجمين يترجموا. و me gustaría volver a hablar en español. اسمح لي نتكلم باللغة الإسبانية. Voy a saludarles a todos y bienvenido. La verdad, este programa es uno más de tantos programas que hemos presentado aquí, pero esta vez con esta figura y esta personalidad, periodista Ali Salem y escritor. Y la verdad estamos muy contentos para el segundo programa, a ver si podemos traer algo novedoso. Y nada más. No tengo más que decir, vamos a empezar el programa y vamos a poco acostumbrar para que nuestros oyentes, nuestros seguidores vuelvan a adaptarse con nosotros todos los sábados. Mis saludos y gracias, Héctor Buhari. Muchas gracias, Sofía. Pues sin más dilación empezamos con la cortinilla informativa. Desde luego, estos meses me han hecho perder la capacidad de escasa de vocalización que tenía. La diplomática Selma Malika Haddadi de Argelia, elegida vicepresidente de la Comisión de la Unión Africana por una abrumadora mayoría, 33 votos frente a 17 frente a la candidata de Marruecos, Latifa Agerbach. El 17 de diciembre, el ministro de Relaciones Exteriores de Argelia, Ahmed Attaf, lanzó oficialmente la campaña electoral de Haddadi desde la capital etíope de Addis Abeba. Es una diplomática experimentada que mantiene más de 2 décadas de experiencia al servicio de la paz y la unidad del continente africano. En su dilatada carrera profesional, su capacidad de liderazgo, su visión estratégica y su comprensión de los problemas continentales e internacionales la convierten en una figura emblemática de las aspiraciones de África en materia de paz, unidad y desarrollo. Para quien no la conozca, se desempeñó como directora general para África del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argelia desde marzo del 23 a abril del 24. Se desempeñó como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria en Kenia y en Sudán del Sur entre el 2019 y el 23, además de ser ministra consejera y jefa de misión adjunta de la Embajada de Argelia en Etiopía y entre la Unión Africana entre el año 2015 y el año 2019. Este es un hecho de especial relevancia ante la situación del Sáhara Occidental que todos ustedes conocen y pues como tal pues es una noticia a comentar y bueno, no sé si alguno de los compañeros quiere hacer algún comentario al respecto. Compañera Sofía. No, paso palabra a Ali Salem, así hablo más que yo. Le dejo hablar, porque la alegría, la verdad, es mucha y estamos muy contentos de que Argelia gane.
y porque África y el continente africano merece respeto y merece consideración y merece ser liderado con personas y con países que realmente juegan un papel fundamental para la paz y la tranquilidad y la seguridad del continente. Y no le dan oportunidad a aquellos que tienen la política expansionista y lo que traen al continente no es más que conflictos como el expansionista marroquí, que todos sabemos que es la oveja negra en África, así mismo como yo lo llamo. Paso la palabra a mi amigo Ali Salem. هنيا للشعب الجزائري البطل والفرحة للشعب الصحراوي للقارة الإفريقية بأكملها. تحياتي لك جبار الدكتور والمستمعين. تفضل لسان. السلام عليكم ورحمة الله. أنا مولي باقي نبعث تحياتي للدكتور جبار ونهنيه شخصيا على هذا الانتصار المهم للدولة الجزائرية وللشعب الجزائري الشقيق، الشعب اللي دائما كان مبادئه ومواقفه ثابتة اتجاه كل قضايا تصفية الاستعمار، وكانت دولة كما نعرفه على عبر التاريخ كان دورها دور أساسي ومحوري في الدفاع عن قضايا الاستعمار في القارة السمراء اللي هي القارة الإفريقية، وفي القضية الفلسطينية، وفي أمريكا اللاتينية. وبهذه المناسبة قطعا بأنه انتصار مهم لكل الشعوب اللي ناضلوا من أجل التحرر ومن أجل تقليل المصير ومن أجل إنهاء الاستعمار في أي مكان من العالم. Ahora prosigo a hablar en español después de haber transmitido este mensaje importante al doctor Jaber, nuestro hermano y compañero de la República Democrática Popular de Argelia. Y lo que yo quiero decir en este sentido, que la victoria de la candidata de Argelia es muy importante para quienes dentro de la Unión Africana aspiran a una Unión Africana que luche por preservar la soberanía de los pueblos, que luche por preservar el concepto de la autodeterminación, que luche por preservar el concepto de los derechos humanos, de la libertad, y que también cierre de una vez y por todas, digamos, los intentos de quienes desde el exterior trabajan los intereses colonialistas y los intereses reaccionarios con los que pretenden seguir sometiendo el continente africano y, en cierta medida, digamos, prolongar ese saqueo que ha sufrido África tanto en los tiempos del colonialismo como en los tiempos de este nuevo neocolonialismo. Entonces, siempre es una noticia buena para los africanos y las africanas que la candidata de Argelia se haya hecho con ese puesto importante y que los países progresistas, los países anticolonialistas, los países que han luchado por la autodeterminación, por la libertad, por la verdadera independencia y soberanía de los pueblos de África, como es el caso de Argelia, de Sudáfrica, de Namibia, de la República de Angola, de la misma Etiopía, puedan, digamos, seguir teniendo el peso necesario dentro de la Unión Africana y dentro de lo que es la Unión Africana como continente y como organización internacional a la hora, digamos, de negociar con la Unión Africana o con Japón o con China o con otros países. Entonces, en este sentido, pienso que es una victoria muy importante y es una noticia muy buena para las aspiraciones de los pueblos que aspiran a la libertad, a la autodeterminación y al fin del colonialismo y al fin del neocolonialismo en África. Te cedo la palabra a Héctor. Muchas gracias, Ali Salem. Como comentarios, las funciones, digamos, de la vicepresidencia de la Comisión de la Unión Africana
cumple pues, un rol de apoyo esencial al presidente de la Comisión. Sus funciones principales incluyen, digamos, asistencia y coordinación, es decir, ayuda a la formulación y la ejecución de las políticas estratégicas de la Unión Africana, coordinando el trabajo en distintas áreas o comisiones, y asegura que, bueno, que las diferentes decisiones se implementen de manera coherente y eficaz. Además, evidentemente, como cargo cumple la función de representación, representando a la Comisión en reuniones o eventos internacionales, actuando como delegado del presidente cuando éste no pueda asistir, en este caso delegada, y además, de forma por cerrar, digamos, este tema, la comunicación interna facilita el enlace entre el presidente y los diversos parlamentos y comisiones, garantizando las directrices y prioridades que se cumplan correctamente y se cumpla en general con toda la organización de la Unión Africana. Esto sería un poco lo referente a la cuestión de la victoria de la señora Selma Malika Haddadi, Argelia y todos los países que luchan contra el colonialismo en África en esta elección. Con esto pasaría a la siguiente noticia, que es referente a una cuestión que creo que ha pasado más desapercibida de lo que cabría esperar, que es la censura de la FAO del documental Vientres de Arena después de haberlo premiado. Bueno, voy a hacer un pequeño comentario de esto. Es un documental producido por Carabo Producciones y la Asociación de Sáhara Jaén que refleja la realidad de la celiaquía en los campamentos de refugiados saharauis. Esto es una cuestión eh, más relevante que en otras sociedades porque si bien la celiaquía en general tiene una prevalencia del 1%, 1,5%, en el Sáhara Occidental los campamentos se llega casi al 5% de personas afectadas por la celiaquía. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, que es la FAO, ha cedido a la presión de Marruecos y ha vetado Vientres de Arena, a pesar de haberlo reconocido previamente como el mejor documental del 2024 en el World Food Forum Film Festival. El corresponsal de la cadena SER en Roma, Joan Solés, ha intentado contactar con la FAO, quien se ha negado a realizar comentarios sobre la retirada del documental en su Festival Internacional de Cine. Asimismo, Álvaro Montes Sánchez, uno de los directores, ha afirmado que han enviado varios correos solicitando una explicación clara. Intentaron contactar a Yasmina Bouzaine, directora de comunicaciones de la FAO de origen marroquí, y tampoco tuvieron respuesta. Digamos, fue una película que destacó entre las 400 películas de diferentes países a las que enviaron, digamos, un mensaje de felicitación por dicho premio. Además, se les había otorgado un premio económico de $1.000 correspondiente a su categoría, que aún no se les ha entregado. Tras esta situación, digamos, se ha contactado con varias personas presentes en el festival que apuntan que tras la proyección del tráiler del documental, uno de los representantes de Marruecos expresó su malestar por el contenido de Vientres de Arena y presionó para eliminarlo de la lista de proyecciones, así como retirar cualquier contenido promocional relacionado en los espacios públicos. Fuentes internas de la FAO confirman las presiones por parte de las autoridades marroquíes a las que la organización cedió. Dicha situación es tremendamente preocupante, ya que es una organización de Naciones Unidas. Y bueno, ya si alguna vez tuvimos sospechas de la falta de neutralidad de Naciones Unidas, esto simplemente lo que viene es a confirmar exactamente lo mismo que decimos en todo momento. Y finalmente, y ya a modo de comentario sobre este documental, antes de ceder la palabra a mis compañeros, decir que este documental de Vientres de Arena habla del tema de la celiaquía en los campamentos de refugiados saharauis, pero digamos que la causa saharaui es un componente de fondo sobre el documental y a pesar de ello ha sido censurado. Adelante, compañera Sofía. Nada, yo simplemente quería decirles que a Marruecos se le espera de él cualquier cosa. Sabemos que
la, la victoria de Argelia en África, en la Unión Africana, se considera para ellos una pérdida rotunda y un golpe doloroso a todos los intentos y filtraciones en la organización que sabemos que, que, que el lobby sionista marroquí que llegó al punto de que la entidad solicitara ser un miembro observador con el apoyo marroquí. Y eso lo sabemos todos, que quiere decir que siempre el lobby marroquí va a estar en donde puede hacer algo y puede hacer daño. Y no me extrañe de eh, que fue infiltrado para que este documental no puede seguir. Y lo mismo nos hemos acostumbrado a ello porque lo ha hecho en el continente africano, lo está haciendo en la Unión Europea y lo ha hecho en muchas cosas. En muchos lugares siempre intenta entrar con esta manera, pero al fin y al cabo la lucha del pueblo saharaui va a seguir y va a resistir al fin y al cabo vamos a ganarle y vamos a ganarle con la verdad, no con la falsificidad, ni con, ni con sobornos. Y nada, paso palabra a Lisalem y luego me parece que es muy importante hablar de la situación de Gaza y de la solidaridad con Palestina, porque podemos ver que en la actualidad ahora todo se habla de la situación de lo que se está pasando ahora en Gaza y es lo mismo o casi lo mismo de lo que pasó al pueblo saharaui eh, en el 75 y, y la misma, el mismo genocidio, el mismo eh, atrocidades. Paso palabra porque me están molestando aquí. Gracias, Safía. Nada, yo lo único que puedo añadir en ese sentido sobre esta cuestión, y es que la política de Marruecos en este sentido no es nueva, no es una novedad, los intentos de Marruecos de, digamos, intervenir en el interior de muchas organizaciones internacionales y hacer valer sus intereses a través del soborno, a través del sabotaje a esas organizaciones, a través incluso del espionaje, a través de muchos métodos conocidos en el historial de Marruecos, tanto en la causa saharaui como en la causa palestina, como en otras causas a nivel internacional. Por lo tanto, el hecho de que las Naciones Unidas o la FAO finalmente rechace la candidatura o rechace, digamos, el premio, otorgar el premio a este documental que habla de los campamentos saharauis, no es una novedad, porque hay que tener en cuenta que hace unos 3 o 4 años atrás, Marruecos, con el apoyo de sus aliados occidentales, presidió la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra. Toda un sinsentido, toda una sinrazón a lo que son los derechos humanos, pero y como un país que ha violado los derechos humanos de forma reiterada, que ha, digamos, llevado juicios militares contra civiles saharauis, contra activistas saharauis, como un país que niega la presencia de parlamentarios europeos, de misiones de las Naciones Unidas en el territorio ocupado del Sáhara Occidental, que lo tiene hasta la fecha de hoy cerrado a cualquier actividad periodística, a cualquier actividad informativa, a cualquier actividad reivindicativa, digamos, pueda presidir el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. Toda, digamos, digamos, no sé cómo decirlo, una burla al propio espíritu y a la propia letra de esa organización.
No obstante esas prácticas de Marruecos, quienes estamos informados y hemos leído a lo largo de la historia, pues no podemos sino recordar el caso de Frank Rudy, un diplomático norteamericano que estuvo de vicepresidente de la MINURSO en el Sáhara Occidental y cuyo teléfono y el teléfono de esa organización fue intervenido por Marruecos, y Marruecos escuchó todas esas conversaciones que hacía la MINURSO, la misión de las Naciones Unidas para un referéndum en el Sáhara Occidental. Y entonces, a partir de ahí, el intento de soborno al propio difunto Rudy, que al final él se pasa, digamos, a favorecer los intereses de los saharauis y se pasa a defender directamente las tesis que siempre ha defendido, digamos, la comunidad internacional encabezada por Argelia, por el movimiento de los países no alineados, por Sudáfrica, Cuba y otros países, México, por citar algunos, en defensa de la autodeterminación del pueblo saharaui y a la libertad del pueblo saharaui. Y no podemos sino también recordar como también una cumbre árabe sobre la cuestión palestina fue, digamos, pasada directamente al espionaje israelí por parte de Marruecos en los años 60, que la famosa cumbre de Rabat, de eso se ha hablado. Yo he leído algo en libros, he leído algo en memorias de algunos periodistas, en ensayos sobre esa cuestión. Por lo tanto, el historial está allí. Y luego, ¿qué decir con el Pegasus cedido por el Estado sionista de Israel, con el que ha espiado Argelia, con el que ha espiado el Frente Polisario, con el que ha espiado hasta el propio presidente de Francia y de España, a pesar de que son aliados suyos, pero ni siquiera confía en esa alianza? Y hay que añadir a eso todo el trabajo sucio que ha hecho la Comisión Europea, los intentos de soborno, los intentos de llevar parlamentarios europeos al propio Marruecos con los billetes pagados, con la estancia del hotel pagada, etcétera, etcétera, para promover realmente una imagen falsa, ficticia, y garantizar unos intereses espurios que realmente lesionan cualquier práctica, digamos, decente o moral de lo que nosotros podemos decir en la política o en las relaciones internacionales. Vamos, sería largo el citar todo lo que ha hecho Marruecos en las Naciones Unidas, en los organismos internacionales, para, digamos, siempre, digamos, destruir cualquier, digamos, intento de la justicia, de los derechos humanos, del avance de la cuestión saharaui a nivel internacional y de otras cuestiones africanas que también tienen que ver, lógicamente, con la autodeterminación, tienen que ver con el fin del colonialismo, de la ocupación y todo eso. Por lo tanto, eso es lo que yo puedo añadir sobre esta noticia importante que ha citado Héctor. Y nada, y cedo la palabra a Héctor. Muchas gracias, Alisán. Como ha dicho Safía, tenemos que hablar de la situación de Palestina. Yo, antes de ceder el testigo a la compañera, querría comentar lo siguiente. El domingo a las 12 horas, en las setas de Sevilla, se va a realizar una concentración que se llama 1000 Voces por la Paz, que se organiza por la plataforma Abierta por la Paz. Es una concentración por el fin de la ocupación israelí de Palestina y de la ocupación marroquí en el Sáhara Occidental. Le voy a ceder la palabra a la compañera Safía y después iremos interviniendo tanto el compañero Ali Salem como yo. Adelante, Safía. Nada, me gustaría dar la palabra a Jabbar, al doctor Jabbar, para que nos hable, aunque sea en árabe, pero va a ser muy importante su intervención porque es un doctor especialista, va a hablar de lo mismo, pero en otro idioma, y eso nos gusta, la verdad, escucharlo, saber qué puede decir sobre este triunfo y que también tiene también mucho en decir sobre Palestina.
جبار، زين عندنا عنك تعدل إنه una intervención si es posible. كانك تقدر تعدل مداخلة تتكلم لنا عن هذا الانتصار وتتكلم لنا شوي مولي كذلك عن يعني القضية الفلسطينية بالخصوص يعني غزة ولو que se está pasando يعني اللي خارج direct في غزة. والله أني مفعّل الترجمة في الموبايل، يعني فهمت شوية، ورغم أني الإسبانيولية نحبها بزاف، نشتي نسمعها حتى هو نفهمهاش يعني، تعجبني ياسر الإسبانيولية. تحياتي لكم، تحية النضال، الصحة، وأستاذنا علي وإكتور وصفية الغالية. أنا مستمع يعني. أنا عندي فقط لكم تعليق، برك ما لاحظتوش اليوم يعني رئيس ما يسمى السلطة الفلسطينية اليوم، هل كانت زلة لسان أو كان يعني متعمد ذلك التصريح، رغم أنه في إفريقيا، ويقول بأنه الدولة الوحيدة وكررها عدة مرات أنها لتعاني من الاستعمار، يعني كأنه يعني تعمدا ما يذكرش آخر مستعمرة وهي في الحقيقة الصحراء هذه. يعني في رأيكم أنتم، هل كان متعمد أو زلة لسان؟ أرد عليه علي سالم. نعم يا سيدي، أنا في تجربتي الشخصية كنت كيف ما قلت مسبقا كنت ندرس في كوبا، وهناك في كوبا في جامعة في سانتياغو دي كوبا، في مدينة موجودة في الشرق على البحر الكاريبي، قرب من جزيرة الإسبانيولا الموجودة فيها ايتي ولا ريبوبليكا دومينيكانا. وهناك كانوا معنا طلاب فلسطينيين من حركة فتح اللي منها محمود عباس، من حركة الجبهة الشعبية، ومن حركة الجبهة الديمقراطية. أنا ذاك أنا نتكلم لك عن سنة تقريبا 93 94، وهذه حركة فتح منها محمود عباس ومنها حياة ياسر عرفات كانوا ضد القضية الصحراوية مباشرة، وهم كانوا يدافعوا عن الموقف المغربي. وكنتم اللي نعرف الشقاء من العراق أنذاك في زمن صدام حسين، وهم كانوا لا يفهموا أبدا مفهوم القضية الصحراوية، وعندهم أفكار القومية العربية هذه وهي أفكار خاطئة. هو قاعد ما خلق حد ضد القومية العربية، والله فكرة بن العرب تعود عندهم خريطة اقتصادية وثقافية ولغوية متوحدة، لكن كيف أوروبا كل حد في خصوصياته. هل إسبانيا يحق لها تحت الأندورا، والله فرنسا يحق لها تحت لينشتاين. أوروبا مبنية على دول صغيرة ودول كبرى. معناها أنا لا أفهم أبدا موقف السلطة الفلسطينية، ولا أفهم أبدا موقف محمود عباس، ولا أفهم موقف الأشقاء فلسطين اتجاه قضية الصحراء الغربية. فقط هناك في هذا الموضوع مهم نشير على موقف الجبهة الشعبية آنذاك زعيمها جورج حبش، ونشير ملي على حركة حماس. هم كانوا مع القضية الصحراوية، وهم لديهم موقف إيجابي اتجاه القضية الصحراوية، خصوصا الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. ونتذكر بأن نفسه جورج حبش قد زار مخيمات اللاجئين الصحراويين. لكن مع الأسف عرفات وحركة فتح والسلطة الفلسطينية لها موقف سلبي بصفة نهائية، وهم لا يعرفوا التاريخ، يجهلوا تاريخ الصحراء الغربية، يجهلوا تاريخ الإقليم، يجهلوا لوائح الأمم المتحدة، يجهلوا تقرير المصير. إذا كان تقرير المصير حق للفلسطينيين، وكانوا الفلسطينيين آنذاك منين نعلن عن دولة إسرائيل 1948 كانوا الفلسطينيين شكلوا 70% من سكان الأراضي العربية الفلسطينية، واليهود شكلوا 30%، واليهود انعلنت دولتهم على
56% من الأراضي الفلسطينية. وهذا كان هو اللي وصل الفلسطينيين الموضوع النكبة، نعرفوا اللي من خلال النكبة قدر 1,000,000 فلسطيني ورحل لغزة، قطاع غزة اللي فيه الحرب قائمة وفيه المجزرة الإسرائيلية. معناها عن فلسطين الأمم المتحدة جهلت حق تقرير المصير، وأعلنت عن دولة إسرائيل على أكثر 50% من فلسطين التاريخية، وهذا هو السبب الصراع. وقضية الصحراء، المغرب تقدم محكمة لاهاي كما تعرف يا سيدي، ومحكمة لاهاي كانت واضحة. محكمة لاهاي قالت هناك شعب لا رابط له ولا علاقة له مع المملكة المغربية، وهذا الشعب عنده حق لتقرير المصير وعنده حق لتصفية الاستعمار، وهو سيد القرار على الصحراء الغربية، ومن حقه يختار الطريقة البلد والإقليم ونوع الحكم ونوع السلطة ونوع السيادة. هذا خاص ينطلق من الشعب الصحراوي، ولا ينطلق أبدا من احتلال ولا تدخل أجنبي ولا طمع أجنبية كيف ما عدلت المملكة المغربية. وهذا هو اللي عندي أنا في هذه النقطة، ونشكرك على هذا السؤال. وأنا صريح، فهمتني، وأنا مع القضية الفلسطينية، وعلى كل حال مع تقدير مصير الشعب الفلسطيني، هذا لا شك فيه. لكن مع الأسف هذو السياسيين لا أعرف الأوراق التي يلعبون فيها في هذه السياسة الدولية، وهم متناقضين. إذا كنت أنت تطالب بحق ومضاد للاستعمار والمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وفي غزة، لماذا تؤيد استيطان المغاربة اللي يهجروا من شمال وسط المغرب من أجل احتلال مدينة الداخلة والعيون والسمارة، وجعل الصحراويين في بلدهم أقلية في بلدهم أمام مستوطنين مغاربة اللي اجتاحوا الصيد البحري، اجتاحوا الفوسفات، اجتاحوا اقتصاد الإقليم، اجتاحوا الميدان الثقافي، الميدان الاقتصادي. ودائما مهم ونقول لك نشير، الصحراء ما فيها جامعة، ولا جامعة واحدة موجودة في الصحراء، ولا بنية تحتية موجودة في الصحراء، ولا أي شيء. هناك نهب مستمر من طرف هذه الدولة فقط، وهناك لا استثمار في الصحراويين ولا أي شيء. وهذا ينعت الوجه الحقيقي الاستعمار المغربي. هو يريد الأرض بدون سكان، ويريد الأرض بخيراتها والثروة الموجودة فيها. وشكرا على السؤال. صديقي، لكن شوف، أنا كتبت قبل أيام يعني، وفيه تقريبا ما كتبته تقريبا يعني أصبح محل إجماع في الجزائر أننا يجب أن نراجع علاقتنا مع السلطة الفلسطينية. يعني أولا توقيف تمويل السلطة هذه، لأنه كانت الجزائر الوحيدة اللي كانت تمول السلطة وأخرها من 100 مليون دولار قبل سنة. لذلك يجب توقيف يعني تمويل هذه السلطة نهائيا، لأنه اليوم حسيت أنه مواقفها كثيرا مع المغرب. هذا أولا. ثانيا أعتقد شوفوا تصويت اليوم اللي جرى هو في الحقيقة مش فوز فقط يعني بنيابة في الاتحاد الافريقي، هو انتصار مشروع على مشروع. واعتقد انه اليوم هي بداية عودة افريقيا. بقونا الان عضوين فقط، السكرتير العام فكي واحد نسيت اسمه. تتطهر افريقيا نهائيا من يعني الكثير من العناصر اللي كانت يعني حقيقة. اليوم الانتصار حتى شوف نسبة التصويت تبين أن استعادة إفريقيا لإفريقيا. نحن نتكلم على 33 صوت من أعتقد 55. إذا حذفنا 6 أصوات لا يحق لها تصويت، يعني بالإضافة إلى 2 صوتوا لمصر، يعني نضرب تقريبا يعني حقيقة نكسة كبيرة جدا. وهذه البداية يعني
لأنه شوف، أنا أعتقد أن القضية الصحراوية إذا انتصرت في إفريقيا ستنتصر في كل العالم. يجب أن نركز على إفريقيا، الصحراء الغربية. لا يهمنا أي رأي يعني خاصة من المشارقة، لأنهم حقيقة يعني معادون لنا. أنا قبل قليل نشرت 3 عناوين لصحف عربية، كلها للأسف الشديد يعني تتهمنا بأننا أخذنا المنصب وكذا وكذا. للأسف الشديد يعني نحن لا ننتمي إليهم وهم لا ينتمون إلينا صراحة. يعادوننا متماهين مع المشروع المبروكي. يعني هذا أحببنا وكرهنا صراحة. وأنا أعتقد منذ الاستقلال إلى اليوم يعني فقط نحن ما كنا نريد يعني أن ننسلخ من هويتنا، وكنا نعتقد الخير فيه، لكن للأسف الشديد يعني كثير من الامتحانات اليوم مثلا مصر يعني ما كانت ستترشح نهائيا، يعني في آخر لحظة دخلت وترشحت، يعني فقط لعرقلة فوز الجزائر بالمقام. لا أعلم يعني ما هذا الحد وهذا وأعتقد لذلك أنا أقول بالتصويت اليوم في الحقيقة ليس تصويت على السيدة التي انتصرت، لا، هو تصويت على مشروعي في إفريقيا، مشروع الجزائر والصحراء الغربية وكثير من دول التي الآن يعني تقريبا استعادت حريتها على المشروع الفرنسي المغربي الإماراتي الصهيوني إلى غير ذلك. إن شاء الله يعني هذه خطوة اليوم جيدة وتبشر بالخير يعني. أنا كنت سعيد جدا يعني رئيس الصحراوي كان جالس يعني بكل فخامة وذاك بوريطة، يعني يتكمش مسكين، يتكمش يعني حتى المقعد ما قدرش يجلس فيه يعني من كثر الحركة يعني. والله تحياتي لك ما شاء الله. Muchas gracias, Jabbar. Entonces, شكرا جزيلا دكتور جبار. Paso la palabra a Héctor o a Ali Salim. O a Ahmed Baba, que no sé si quiere decir algo. Sí, buenas. Salam alaikum. ¿Me escucháis? Sí, se te escucha perfectamente. ¿Cómo estás, Alisalem? ¿Cómo estás, Ahmed Baba? Que ya me he liado todo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis vosotros? Muy bien, me alegro de verte por aquí. Igualmente. Nada, yo quería comentar una cosa que estabas hablando antes de cómo Marruecos aprovecha ciertas instancias internacionales para meter a gente, digamos, para influir en contra de la causa saharaui. Habéis comentado lo de la FAO y otras entidades supranacionales o que dependen de las Naciones Unidas, etcétera, y la Unión Africana y tal. Pero el caso que habéis comentado del caso del Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, cuando Marruecos fue elegido al principio del año pasado para presidir durante un año ese consejo, se hace pues cada vez que hay que cambiar pues se hace a través de una votación y tal. Hay que recordar que eso estuvo también relacionado con la causa palestina, aquella elección. ¿Por qué? Pues porque en la final, para poder, para la última votación que se iba a hacer en ese Consejo de Derechos Humanos, se presentaba Sudáfrica para presidir ese Consejo de Derechos Humanos. Y Sudáfrica justo unas semanas antes había denunciado a Israel por los crímenes que está cometiendo en Gaza. Y la intención del representante de Sudáfrica era promover una resolución en el Consejo de Derechos Humanos que condene a Israel por sus crímenes en Gaza. Aquello iba a ser una cosa novedosa, porque yo creo que es la primera vez que un presidente del Consejo de Derechos Humanos promueve una resolución contra Israel. Y lo que se hablaba, yo lo escuché de un periodista marroquí bastante bien informado que vive en Nueva York. Marruecos no tenía la intención en un principio de presentarse para presidir el Consejo de Derechos Humanos, pero Estados Unidos, Francia y se habla también que Israel, entonces le empujaron para que se presentase contra Sudáfrica para impedir que Sudáfrica
ganase ese puesto. Básicamente que fue utilizado Marruecos para que Sudáfrica no ganase ese puesto y para castigarla por haber denunciado al Estado de Israel por los crímenes que cometió en Gaza y para también impedir que durante el año pues, Sudáfrica pueda promover resoluciones que condenen a Israel por los crímenes en Gaza. Digamos que fue utilizado, digamos, como tonto útil, ¿no? O sea, a favor de Israel y en contra del pueblo palestino, ¿no? Evidentemente eso no tiene nada que ver con que Marruecos respete los derechos humanos y tal, eso pues tengo entendido que Arabia Saudí incluso llegó alguna vez a presidirlo o algo parecido, pero básicamente fue utilizado como, como para impedir que Sudáfrica ganase ese puesto precisamente para proteger a Israel y que no sea condenado. Lo demás, bueno, ya lo habéis hablado, el tema de Marocco Gate, creo que ya lo sabéis y todo eso. También en la prensa hay que decir que Marruecos, a través de periodistas que tienen orígenes marroquíes, intenta influir en determinados medios de comunicación internacionales. Hemos visto, por ejemplo, lo que ocurrió la semana pasada en esta agencia francesa de noticias que se llama Radio Mónaco Internacional o algo así. Es una agencia muy conocida que hace, pues, digamos, cubre mayormente Oriente Próximo, Norte de África y tal, y tiene un cierto prestigio dentro del mundo francófono, ¿no? La semana pasada emitieron una noticia en el que dijeron que había presos del Polisario en las cárceles del nuevo gobierno en Siria, que estaban combatiendo en favor de Bashar al-Assad y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, el caso es que luego descubrimos que la presidenta o la directora de esta agencia francesa Noticias es una señora marroquí que pusieron hace unos años y tal, y que se dedicaba a seguir. Nosotros ya sospechábamos, teníamos sospechas sobre la línea editorial de esta agencia a la hora de tratar la cosa saharaui en favor de Marruecos, hasta que hicieron esa publicación y esto, bueno, pues podemos estar aquí toda la noche dando ejemplos de agencias internacionales y medios de comunicación árabes. Por ejemplo, hubo el escándalo del famoso presentador de telediarios de la televisión francesa, FM, creo que se llama algo así, no recuerdo exactamente. Es una televisión privada muy conocida en Francia. Este periodista, pues durante el telediario colaba, es de origen marroquí también, colaba reportajes promocionando el turismo en el Sáhara Occidental, hacía comentarios sobre, nombraba el territorio como Sáhara Marroquí, no Sáhara Occidental. Finalmente hubo una investigación interna en esa cadena y descubrieron que el tío pues estaba relacionado con una red que se dedicaba a pasar, digamos, propaganda marroquí a través de medios franceses y lo acabaron echando. En España probablemente ya sabéis que hay varios periódicos donde el lobby marroquí se dedica a pagar noticias favorable a Marruecos y contrario a la cosa saharaui. Conocemos La Razón, el periodista este de La Razón, José Luis, recuerdo el apellido, un apellido vasco que no lo recuerdo ahora mismo. También hay algún periodista que trabaja en Huffington que cobran para hacer pasar bien propaganda del régimen por cuestiones internas, económicas, etcétera, o bien bueno, exportando. Y es curioso porque cuando leéis esas noticias, entráis en el enlace y leéis esas noticias, vais a ver, eso casi siempre ocurre en el diario La Razón. Siempre veis que el origen de la noticia siempre es un periódico marroquí. Siempre citan como fuente de la noticia un periódico marroquí, lo cual quiere decir que hay una intencionalidad de exportar la propaganda marroquí a España, a la prensa española, ¿no? A través de pagar a determinados medios y determinados periodistas, ¿no? Simplemente para que lo tengamos en cuenta, que no solamente afecta, digamos, a entidades internacionales, supranacionales, la ONU, la Unión Africana, sino también afecta al periodismo y muchas veces no nos damos cuenta nosotros porque creemos que son noticias que en fin, que pueden ser sesgadas, pero la mayoría de los casos siempre suele haber un pago previo para publicar esas noticias. Y a veces no nos damos cuenta hasta que uno va siguiendo determinada línea editorial sobre la cuestión saharaui de un periódico, entonces va digamos, encajando las piezas
y nos vamos dando cuenta de que el régimen marroquí paga muchísimo para intentar exportar su propaganda y intentar, digamos, dañar nuestra causa, ¿no? Y nada, eso era lo que quería comentar y gracias. Muchas gracias, Ahmed. Ese tema, de hecho, incluso fue mencionado en un programa de radio por el señor Los Santos, que hablaba de los intentos de invitación a hoteles marroquíes. Y tenía del otro lado, curiosamente, a Marruenda, que asentía y decía que sí. Mientras luego en su periódico, pues bueno, ya vemos la línea que tiene, no es muy difícil, siguiendo la línea de la razón, se ve exactamente lo que ocurre con ellos. Y bueno, creo que es un tema muy a tener en cuenta y que debemos tratar a lo largo de los programas. Y nada, antes de cerrar, me gustaría mencionar una noticia y bueno, hablar también, comentar un poco lo que vamos a hacer durante este segundo, pero durante este segundo programa. Y, y bueno, querría comentar o rescatar, mejor dicho, una noticia que bueno, nos ha pillado de vacaciones o de parón, dependiendo de cómo se vea, que es el atentado que se ha realizado, que ocurrió el 12 de enero del 2025, es decir, hace un poco más de un mes, en las oficinas de Global Action en Copenhague, que fueron destruidas bajo, sí, mejor dicho, temporada nueva, que me he equivocado, quería decir temporada nueva, no programa nuevo. Bueno, mejor lo que iba a decir. Las oficinas de Global Action en Copenhague fueron destruidas brutalmente tras un ataque incendiario motivado por cuestiones políticas. Según los reportes, un artefacto incendiario fue arrojado a través de la ventana y en las aceras y paredes exteriores se pintaron mensajes como dejen de apoyar el terrorismo, Marruecos que se joda el Polisario o el Sáhara pertenece a Marruecos. Las oficinas han quedado calcinadas y la mayoría de los de las posesiones de Global Action han quedado destruidas. Un detalle que ha sido ignorado y que creo que deberíamos darle importancia es que los enemigos del pueblo saharaui han pasado una línea que no se había dado. Es un ataque directo, pues en los edificios de Global Action estaba una de las oficinas de la delegación de Frente Polisario en Dinamarca. Es decir, es un ataque directo a una de las oficinas del Frente Polisario. Dicho ataque no dejó víctimas mortales por muy poco, realmente, porque, digamos, estas oficinas son el primer piso de un edificio residencial y encima de este primer piso, lo que había era edificios, era pisos, o sea, eran viviendas. Los vecinos sin duda han sido las personas más afectadas por este ataque. Algunos vecinos han perdido las casas, hay una pareja que ha vivido en un apartamento durante 50 años y han perdido su hogar y pertenencias y tuvieron que escapar. Se despertaron por el sonido de algo rompiendo las ventanas de la oficina de Global Action. Despertaron, se encontraron con mucho humo y tuvieron que salir del apartamento para no ahogarse y evitar la muerte. Por lo que, como dije antes, este ataque pudo ser mucho peor. Ahora mismo la policía danesa tiene 5 investigadores trabajando en dicho caso y dicha investigación está dando sus primeros frutos. Han sido detenidos 2 jóvenes, un joven somalí de 20 años residente en Dinamarca. La policía lo confirmó ya directamente a través de su cuenta en Twitter, señalando que el sospechoso pertenecía a una banda criminal conocida como Loyal to Familia. Además, ha habido un segundo detenido que también pues, se le relaciona con esta banda. Este es un joven británico de 19 años. La banda Loyal to Familia es digamos, una banda ilegalizada en Dinamarca por sus
por sus actividades ilegales relacionadas con drogas. Según las declaraciones de Nicholas Nikov, uno de los responsables de Global Action, considera totalmente que este ataque ha venido motivado, y no por motivos políticos, sino que considera que hay algo más detrás, como un pago o alguna cuestión, porque ellos no habían tenido, por lo que he podido comprobar, vinculaciones con la banda Loyal to Familia, no habían hecho ningún tipo de encuentro, ni tratado con ellos, ni había habido ningún tipo de relación con ellos, por lo que consideran que detrás de esto hay algo más. De todas formas, a lo largo de los próximos días seguramente encontraremos avances en este caso, y por intentar dejar una pequeña nota positiva, este atentado ha dejado la movilización más grande en la historia de Dinamarca en apoyo a la causa saharaui y al Frente Polisario. Esperemos que nuestros representantes y la señora Abida Mohamed Ujaid sean capaces de encontrar, pues, en ello, pues, mayor apoyo de la sociedad danesa. Y bueno, era lo que quería transmitir, hacer un pequeño repaso a esta noticia que desgraciadamente pues habíamos dejado de lado porque no estábamos emitiendo en aquel entonces. No sé si la compañera Sofía quiere hacer algún comentario, o el compañero Alisa. Adelante, Sofía. Nada, simplemente hay que hablarles que hemos hecho un parón para preparar la segunda temporada, y hay muchas noticias sobre también la victoria del Frente Polisario en la Unión Europea. Hay muchas cosas que debemos hablar ahora en la segunda temporada a fondo. Simplemente esta noche eh, para alegrarnos con Argelia, con la victoria que han tenido, y que también transmitir nuestro apoyo a nuestros hermanos en Gaza, y, y salir un poco en Twitter para que la gente se acostumbre de nuestra presencia, y presentar nuestro periodista y amigo y hermano Ali Salem, y también doy la bienvenida a Ahmed Baba. Y nos gustaría que la juventud saharaui se incorpora y que esté presente, porque como sabemos todos que la lucha ahora no es suficiente militar, ahora es más informativo, y las redes sociales juegan un papel muy fundamental para transmitir el sufrimiento que sufre el pueblo saharaui, y también la necesidad de encontrar solidarios como lo tiene la causa palestina. Siempre nuestra causa, cuando hay un conflicto, siempre nuestra causa se queda como en segundo plano, y eso yo pienso que no podemos juzgar a la gente si nosotros no estamos presentes en el momento adecuado y en el lugar también. Simplemente esto. Muchas gracias, compañera Sofía. Le doy paso también al compañero Ali Salem. Y bueno, y posteriormente comentamos un par de cosillas del programa, y ya con ello, pues por hoy cerramos el programa de hoy. Y bueno, salvo que alguna persona del público quiera, o algunas personas que están por aquí, quiera hacer alguna pregunta o trasladar alguna reflexión. Adelante, compañero. Gracias, Héctor. Nada, yo lo único que quería añadir respecto a ese acto de terrorismo y de vandalismo que se cometió en Dinamarca contra esa asociación y organización que ha apoyado mucho al pueblo saharaui, y hay que recordar que el ataque no es un ataque, digamos, aislado, es un ataque premeditado, pues que hay que tener en cuenta que esta organización que tú has citado trabaja también con nuestra en Sahara Research, y ellos realmente han podido
junto con el difunto abogado francés Gilles Devers, que es de la ciudad de Lyon, han podido ganar a los gobiernos de la Unión Europea liderados por España y Francia en el tema de los recursos naturales en el Sáhara Occidental, y finalmente esa sentencia, como hemos citado en otros programas, ha sido una sentencia histórica. Entonces, como ellos no han podido realmente digerir una derrota tan importante y una derrota dolorosa, porque hay que decir que a pesar de todo lo que han hecho ellos con Francia, con Macron, con Sánchez, con Trump, finalmente pues la propia legislación europea, un propio tribunal de la Unión Europea, una vez más dice: el Sáhara no es de Marruecos, el Sáhara es un territorio no autónomo, pendiente de descolonización, separado de Marruecos, y Marruecos no tiene soberanía ni sobre ese pueblo ni sus recursos naturales. Entonces ellos, ante una derrota de esas características, lógicamente han contestado, como siempre han contestado, con actos de terror, actúan como el gángster, como lo hicieron cuando intentaron impedir la entrada de Minnetou Haidar en el año 2009, esa activista de derechos humanos saharauis, reconocida a nivel internacional con varios premios, y como también quemaron a sangre y fuego el campamento de Gdeim cuando en un momento determinado solicitó que los recursos naturales del Sáhara puedan revertir sobre el pueblo saharaui y que la mejor fórmula era que los saharauis pudiesen ejercer la autodeterminación, y todos sabemos cómo terminó esa historia. Pero lo llamativo en este caso, lo que yo quería enfatizar o señalar y señalar en cierta manera, es que esa noticia no ha tenido repercusión en los medios de comunicación. No como cuando se comete un atentado terrorista en Europa contra esto y lo otro, vemos la noticia inmediatamente y tiene recorrido. Yo en los medios, aquí a nivel de España, no he visto absolutamente la noticia. Apenas ha salido en los medios que nosotros todos conocemos, que en su mayoría son medios alternativos o son medios que trabajan el tema de la causa saharaui. Pero ese desdichado Paco Marruenda no ha hablado de ese acto de terror. Ni el país, ni el mundo, ni la vanguardia, ni la razón, ni el correo aquí en el caso del País Vasco. Vamos, la noticia ha pasado totalmente desapercibida, y eso es una señal clarísima de que todo el Sáhara está siendo bloqueado a nivel informativo y está siendo marginado y ocultado totalmente. Y yo siempre pongo ejemplos evidentes. ¿Y por qué el activista cubano Fariñas le dan el premio Sájarov, la Unión Europea? ¿Y por qué le dan el premio Sájarov a otro activista que vino de Venezuela por el tema del gobierno de Venezuela y de Maduro? Y entonces, ¿y por qué a Minnetou Haidar no se le ha otorgado el Sájarov? ¿Pero qué es el premio Sájarov? Es un premio creado para desestabilizar países, para crear democracia cuando tenemos interés en crear democracia. Pero cuando vemos una tiranía como la de Marruecos o como la de Israel, miramos hacia otro lado, intentamos hacer un lavado de cara. Creo que somos ya mayores de edad, que ya entendemos el doble rasero, entendemos esa doble política, entendemos esa hipocresía triste, basada, digamos, en el falso pragmatismo político, que no es más que el apoyar una tiranía para expoliar, destruir un pueblo y despojarlo de todos sus derechos. Y eso es lo que yo quería un poco señalar sobre esta noticia que ha comentado Héctor, que es un hecho duro del régimen marroquí, pero tristemente Ryanair va a Dakhla a limpiarle la cara a ese régimen marroquí, y luego la mayoría de los turistas europeos que van a Marruecos solo hablan de las maravillas de las playas, de esto, de lo otro que tiene Marruecos, pero no hablan de que es un régimen realmente construido a base
de actos de terror y a base de asesinatos, y la historia es larga, desde el asesinato de Medbuh, el asesinato del general o del coronel Dleymi, el asesinato de Ufkir y de otros tantos, y la última muerte en circunstancias, digamos, oscuras, de Abdallah Baha, uno de los líderes del PDG, el partido que estuvo anterior a este gobernando Marruecos, y cuando muere en Buznika, que es una estación, una línea de tren que va desde Rabat, creo que hasta Casablanca, y que la prensa apenas citó todo eso. Entonces ese régimen hasta la fecha de hoy sigue siendo protegido y siguen intentando lavarle la cara y la imagen de forma permanente. Nada, Héctor, eso es lo que quería aportar en ese sentido. Totalmente. Muchas gracias a ti, Alexandre. Pues nada, antes de terminar, quiero comentar un par de cosas sobre esta segunda temporada. En primer lugar, desde todo el equipo, que estáis viendo una parte de él y probablemente esperemos que pronto veréis el resto de nuestro equipo. Os agradecemos a todos los que habéis estado presentes hoy, tanto escuchándonos como tomando la palabra. Estamos muy contentos, la verdad, de poder hacer esta segunda temporada. No ha sido fácil, pero estamos de nuevo por aquí. Y pues intentaremos traeros programas interesantes, traeros personas interesantes y también pues desde nuestra perspectiva de los medios, que es la de la comunicación social, la del acercamiento de pues personas que desde nuestra vida diaria a veces es un poco difícil acceder a ellas, pues a nosotros nos gusta mucho lo de acercar personas y facilitar la comunicación. Entonces, si podemos, intentaremos que eso siga siendo una de las normas de nuestro programa y hablando de todo, de lo bueno, de lo malo, intentando dar una perspectiva crítica siempre, que la situación lo requiere y al final construyendo una pequeña brecha en el muro del silencio, que es al final el muro contra el que nosotros tratamos de luchar en este pequeño espacio en Internet que después se convierte en un espacio permanente en YouTube y a veces en un espacio intermitente en las radios que nos acogen. Y eso es lo que yo puedo deciros. Agradezco mucho a mis compañeros y antes de despedirnos me gustaría, ya que hemos tenido la posibilidad de tener un compañero nuevo aquí presente, que Ali Salem despida el programa antes de despedirnos y que luego Safía pues ponga una canción para despedir, como viene siendo habitual en este programa. Adelante, Ali Salem. Bueno, ya que Héctor me ha dado, digamos, la tarea o el encargo de despedir el programa, simplemente decir que es un placer el haber estado aquí con vosotros y con vosotras, y es un placer el haber tenido a nuestro gran, digamos, gran oyente y también participante en el programa, doctor desde Argelia, y con el que hemos intercambiado una opinión importante, y también con el otro compañero que ahora no recuerdo su nombre, pero es saharaui, por supuesto, ha citado su nombre, Héctor, y también agradecer también sus palabras y su presencia, y creo que esta es una voz, la voz de los saharauis y la voz de quienes luchamos por la libertad, por la autodeterminación y por la soberanía real de nuestros pueblos. Entonces, que no falte esa voz y que no falte, digamos, ese mensaje por la libertad, por la autodeterminación y por los derechos humanos. Buenas noches
ليلة سعيدة. Me gustaría Y como que se dice en Hassaniyya, مرحبا بكم. Me gustaría, Ali Salim, que das mensaje a la juventud saharaui y lo importante para nosotros su presencia en las redes sociales y en especial ese tipo de programas. Bueno, al hilo de lo que ha dicho Safía y que ha hecho una buena señalización y una buena observación, lógicamente hay que agradecer a la juventud saharaui, por supuesto, su presencia y su, digamos, rol importante en estos momentos, porque realmente sin la juventud nosotros no podemos ganar esta larga batalla por la autodeterminación y por la independencia. Nosotros, en todo caso, debemos de ser celosos en garantizar el relevo y en abrir espacios importantes a la juventud en todos los niveles y en todos los aspectos, porque al final la juventud es el futuro y como dice este gran poeta nicaragüense, que a veces a mí me gusta citarlo, es uno de los clásicos de la lengua castellana, se llama Rubén Daríos, de la generación de 98. Tiene una frase suya famosa que también quiero dedicar a la juventud saharaui, y este poeta dice: juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, lloro, y a veces lloro sin querer. Y ese es mi mensaje a la juventud saharaui. Cedo mi palabra, o cedo el turno, mejor dicho, a mi compañera Safía. Nada, nos gustaría cerrar esta vez con una canción para demostrar nuestra solidaridad con nuestros hermanos en Gaza, porque lo que le está pasando a ellos, nosotros hemos pasado por esto y como símbolo o como señal de solidaridad con ellos. Vamos a cerrar nuestro programa con esta canción que inspira revolución y amor a la patria y la tierra. شعبي بينادي وبالصوت احنا معاكم عالموت يا شوشة وريحة بسرعة قوارير بس النادي حرية يا فلسطين حرة حرة فلسطين يا فلسطين فلسطين حرة حرة يا فلسطين بنحبها طول